Bienvenidos a las resoluciones del certamen zonal 2022. Espero que les haya ido bien y comencemos con las soluciones. Veamos el problema 1. Nos dice: los dígitos A, B, C, D, distintos entre sí, son tales que la siguiente cuenta de multiplicación es correcta. Hallar los valores de los dígitos A, B, C y D. Bien, bueno, este es como un problema particular en donde lo podemos hacer probando tranquilamente, pero bueno, por ahí podemos buscar la manera de probar lo menos posible, ¿sí? Analizando las características que tenemos de la cuenta y del resultado, ¿sí? Notemos que si yo multiplico un número por 9, ¿sí? Pongamos ejemplos, ¿sí? Según el número con el cual empieza, va a tener un dígito más o no. Es decir, si por ejemplo, un número, vamos a poner un ejemplo, si yo multiplico el 24 por 9, ¿no? Si yo multiplico el 24 por 9, este número va a tener 3 cifras, ¿sí? ¿Por qué? Porque 9 por 4, 36, pongo 6, me llevo 3, 9 por 2, 18 y 3, 21. 216, si no me equivoco, ¿no? 2, 36, pongo 6, me llevo 3, 18 y 3, 21, ¿sí? Entonces, vamos a verificar por las dudas. 24 por 9, ¿sí? 2, 16. Bien, entonces, vemos que este número va a tener una cifra más, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos buscar algún número que en realidad me conserve la misma cantidad de cifras, ¿sí? Entonces, bueno, veamos qué número tiene que venir acá adelante. O sea, ¿cuál fue la clave acá? Que yo al multiplicar por 2, o sea, si ya sea un 2, 3, 4, cualquier número, más, o sea, del 2 en adelante, va a tener un acarreo, ¿sí? ¿Por qué? Porque 9 por 2 me va a dar un número de 2 cifras. Entonces, o 9 por lo que sea, me va a dar un número de 2 cifras. Entonces, eso significa que yo tengo que buscar algún número para multiplicar a 9 que no me dé un acarreo, ¿sí? El acarreo es ese número que nos llevamos, ¿sí? Es bastante común, normal como acarreo. Entonces, las posibilidades que me quedan para A son dos. O A es igual a 1 o A es igual a 0. ¿Qué pasa si A es igual a 0? Si A es igual a 0, me quedaría 0, B, C, D por 9 sobre... Acá me tiene que dar 0, B, C, D. ¿No? Ahora, 9 por cuánto me da 0. ¿Sí? O sea, buscamos la tabla del 9, tiene que ser el 0, sí o sí. ¿Sí? Entonces, si A es 0, D también tiene que ser 0. Y como me dice que los dígitos A es distinto de B, es distinto de C, es distinto de D, son todos distintos. Y acá la única manera en que pase eso es que sean los dos ceros. Entonces, no es posible. Entonces, la posibilidad de A igual 0 no es posible. Entonces, la única posibilidad que me queda es que A valga 1. Entonces, si A vale 1, tenemos 1, B, C, D por 9 sobre, eso sería igual a 1, B, C, D, ¿no? Ahora, notemos qué pasa. Analicemos en la tabla del 9, ¿qué número por 9 termina en 1? 9 por 0, 0, 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, termina en 8, 9 por 3, 27, termina en 7. Bueno, así hasta 9 por 9, 81. 81 es el único dígito por 9 que termina en 1. Entonces eso significa que D debe ser 9, ¿sí? Entonces, de acá sacamos que D tiene que ser 9. Ahora, ya sabemos que D debe ser 9. Entonces, como la cuenta que me quedaría, entonces vamos a ponerlo acá. D igual 9, entonces me quedaría 1, B, C, 9 por 9. Tiene que terminar en 1. Acá viene un 9. Este es 9 por 9, 81. Pongo un 1, me llevo 8. ¿Sí?
Ahora, acá viene, viene B y acá viene C. Ahora, notemos algo. Si yo hago 9 por B, ¿sí? 9 por B, me tiene que dar un número que no me dé acarreo. ¿Por qué? Porque, o sea, si 9 por B me dice, me llevo algo, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo hago 9 por 1, me da 9. Y me tiene que dar 9, no me tiene que dar otra cosa. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que cuando yo haga 9 por B, no me tiene que dar nada, no se tiene que llevar nada. O sea, lo que me dé acá, me tiene que quedar ahí. Ahora, entonces, las posibilidades para B, ¿cuáles son? B puede ser 1, ¿por qué? Porque 9 por 1 me da 9, entonces ahí no se lleva nada. Pero ¿qué pasa? Si yo llego a tener algún acarreo de esta cuenta, que es muy probable, porque veamos que esto es 8, 9 por C más 8, o sea que eso debería por ahí darme algún acarreo, eso podría llegar a complicarme, porque si esto tiene un acarreo y esto sea 1, ya estamos medio en el horno. Entonces, las posibilidades serían, aparte que B igual 1 no puede ser, ¿por qué? Porque ya A es 1. Entonces, la única posibilidad que me queda para B es 0. ¿Sí? No podría ser 2 ni nada porque todos los demás van a tener acarreo. Las únicas dos que no tienen acarreo son 0 y 1. Entonces, como 1 no lo puedo usar porque ya lo usé, ¿sí? Entonces B tiene que ser 0. Entonces de acá podemos sacar como conclusión que B es igual a 0. Entonces si B es igual a 0, ¿cómo me quedaría el número? Me quedaría 1, 0, C, 9 me llevaba 8 por 9 igual a 9, C, 0, 1. ¿Sí? O sea, ahí ya vemos que lo único que me falta es C. Bueno, si ahí no nos damos cuenta qué hacer, lo que podemos hacer es probar. Probaríamos para el caso. Ya usamos 3 dígitos, o sea que probaríamos 7 veces. Pero no importa, vamos a hacer la cuenta. Ahora, yo tengo que hacer 9 por un número que sumado termine en un número 0. ¿Sí? Ahora, 9 por cuánto termina en un número que termina en 0. Si 9 por algo más 8 termina en 0, significa que 9 por algo tiene que terminar en 2. Entonces, si buscamos en la tabla del 2, en la tabla del 9, ¿qué número por 9 termina en 2? Bueno, volvemos de nuevo. Podríamos tener escrita la tabla del 9 como para ser más fácil. 9 por 8, 72. 9 por 8, 72. ¿Sí? Entonces, al sumarle 8 acá, ¿qué me da? 80. Entonces, ahora 72 más 8 igual a 80. ¿Qué hago? Dejo el 0 y me llevo 8. ¿Sí? Ahora, 9 por 0, 0. Más 8, 8. Y vemos que coincide. Este va a ser 8 y este va a ser 8. Entonces, acá como conclusión, podemos decir que entonces C es igual a 8 y los dígitos van a ser A, B, C, D, van a ser 1, 0, 8 y 9. Esos son los dígitos que estábamos buscando y es la única posibilidad que nos arroja como resultado. Vemos el problema 2. Nos dice, se escriben en el pizarrón los 2022 números enteros del 1 al 2022 inclusive. Luego se reemplaza cada uno de ellos por la suma de sus dígitos, una y otra vez hasta lograr que los 2022 números del pizarrón sean todos de un solo dígito, cada uno. Por ejemplo, 284 se reemplaza por el 14 y luego el 14 se reemplaza por 5. Calcular la suma de los 2022 dígitos que quedaron escritos al final en el pizarrón. Bueno, acá, por ahí
no era muy intuitivo en el sentido de qué es lo que podía hacer, es como que es un problema claramente que vamos a trabajar con alguna secuencia, pero bueno, por ahí uno no se da cuenta, pero en realidad lo que estamos hablando acá es del criterio del 9. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que estar hablando de la suma de los dígitos y siempre que reduzcamos un número a un solo dígito, sea cual sea, sería estar hablando de el resto de ese número en la división por 9. ¿Sí? Es decir, bueno, en el caso de los múltiplos, excepto en los casos de los múltiplos de 9, que en esos casos siempre va a ser la suma va a dar 9. ¿Sí? Entonces, acá lo que podríamos ver es qué es lo que va a pasar. Yo sé que los restos en la división por 9 siempre son 0, 1, 2, 3, así, hasta el 8. ¿Sí? Pero bueno, en este caso no vamos a hacer 0 porque la suma de los dígitos nunca va a dar 0 y en esos casos siempre va a dar 9, que son los casos de los múltiplos de 9. ¿Sí? Entonces, si basta, como para darnos cuenta por ahí de la secuencia, lo que bastaba hacer era empezar a escribir los números y hacer las sumas. ¿Sí? Desde, como me dice, desde el 1 en adelante, voy a obviar la parte del 1 al 9, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa con los del 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ¿no? Y ahí vamos a continuar. Veamos que acá partimos con el 0, 1, o sea que volveríamos, si hablamos de secuencia, sería del 0 al 1, ¿sí? Del 0 al 9, y acá vendríamos del 0 al 9, pero a todos les agregaría 1, ¿sí? Es decir, sumamos los dígitos me va a dar 1, sumamos los dígitos me da 2, sumamos los dígitos me da 3, ¿sí? O sea, a los dígitos del 0 al 9 les voy a agregar siempre 1, entonces voy a quedar 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pero ¿qué pasa? En este caso, cuando llegamos al 9, el 9 se transforma en un 10, y ese 10 estaría como volviendo de nuevo el ciclo acá. Es decir, que esto sería 1. ¿Sí? Ahora, venimos, ya a partir de acá empieza el 2. ¿Sí? Como esto ya sumaba 10, o sea, 1, esto suma 2 y ya arranca el ciclo nuevamente. ¿Sí? Entonces, vamos a estar viendo de que justamente los múltiplos de 9 voy a tener del 1 al 9. ¿Sí? Todos los múltiplos de 9 siempre va a sumar 9. Yendo al caso del 27, por ejemplo, para la suma 2 y 7 da 9, ¿sí? Y directamente lo que va a pasar es esto, que vamos a tener esa secuencia. Entonces, tenemos que ver cuántas veces la secuencia del 1 al 9 aparece, esta secuencia, cuántas veces va a aparecer hasta llegar al número que corresponda al 2022, ¿sí? Al 2022, que en este caso la suma de esto me da 6, ¿sí? Eso significa que hay un ciclo que no va a llegar completo, ¿sí? Entonces, eso significa que el ciclo anterior a este, o el que incluya este, va a ser del 1, 2, 3, 4, 5 y hasta el 6, que es el que corresponde al 2022. Entonces tendríamos que ver cuál es el anterior, ¿sí? Dónde termina, porque este sería como un ciclo incompleto y todos los demás son ciclos de 1 al 9, ¿sí? Todos completitos. Entonces, como para saber eso, bueno, lo que tendríamos que ver es de hacer 2022 dividido 9, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ver cuánto nos da. 2022 dividido 9, 224, y esto me deja resto 6, seguramente, ¿no? Menos 224 por 9, me deja resto 6. Bien, ahora, entonces este ciclo está 222 veces, y si sumamos los números del 1 al 9, 1 más 2, así hasta 9, esto sería 9 por 10 sobre 2, es decir, 45. Entonces, este 45 por cada ciclo va a haber un 45, 45, ¿sí? Entonces, el 45 lo voy a tener que hacer ¿cuánto? 222 veces, son 224 veces. 224 veces son 224 ciclos, ¿sí? O secuencias también. Entonces sería 224 por 45, ¿sí? La suma de los ciclos, pero tengo que sumarle los que quedan acá, que sería más 1, más 2, así hasta el 6.
Y eso va a ser la suma de todos los dígitos que tenga la secuencia. Entonces, hacemos la cuenta. Esto me da 21. Sí, 21. 7 por 6 por 7, 42, dividido 2, 21. Y esto me da 224 por 45. 10.080 más 21. Esto me da un total de 10.101, el total de la suma que nos estaban pidiendo. ¿Sí? Bueno, y ahí tenemos completito el problema. Veamos el problema 3. Nos dice, en el triángulo equilátero ABC se marcaron los puntos D y E en BC y AC respectivamente, de modo que al doblar siguiendo el segmento DE, el punto C se apoya sobre el lado AB en el punto C'. Y DC'B igual a 90 grados. Calcular las medidas de los ángulos del triángulo CDE. Bien, bueno. Veamos qué es lo que vamos a tener en cuenta acá. En principio me está hablando que es un triángulo equilátero, por lo que vamos a poder calcular ciertos ángulos, que por ejemplo este es de 60, este es de 60, ¿sí? Y bueno, ahí vamos a ver de que este también es de 60, ¿sí? Ahora, notemos que me dice que este es un ángulo de 90, entonces si este es de 90, este es de 60, este va a ser de 30. ¿Sí? Ahora, también tengamos en cuenta de que me está diciendo de que esto es un doblez. Si esto se dobla hacia acá, esto significa que este ángulo de acá va a ser igual a este ángulo de acá, y este ángulo de acá va a ser igual a este ángulo de acá. ¿Sí? Y en consecuencia, este ángulo de acá arriba va a ser igual al ángulo de acá abajo. Es decir, que este es un ángulo de 60. Como este es un ángulo de 60 y este es un ángulo de 90, este va a ser un ángulo de 30. Entonces, bueno, ahí vemos que tengo un ángulo de 60, un ángulo de 30, significa que este es un ángulo de 90. ¿Sí? Bien, y ahí ya tenemos como muchos ángulos completos en la figura. Entonces, veamos ahora cuánto va a valer cada uno. ¿Sí? Vemos que este es un ángulo de 30, eso significa que todo este ángulo es de 150, ¿no? Entonces, bueno, 180 menos 30 igual 150, que estos serían dos rojos, entonces 150 dividido 2, esto me da 75 grados. Entonces, cada uno de estos ángulos es de 75, 75, ¿sí? Ahora veamos que lo que me pide a mí son estos dos también, así que vemos que este es de 90, entonces esos dos serían los otros dos que me faltan. Dividido 2, 45 grados. Entonces cada uno de estos es 45 grados. Y bueno, y ahí tenemos justamente los tres ángulos que me estaban pidiendo de CDE, CED o este mismo C'De son iguales, dado que es un doblez, ¿sí? Así que cualquiera de los dos ángulos que me pidan, los ángulos son los mismos, y ahí ya tenemos completo el problema con todos los ángulos que nos estaban pidiendo.